Pues saludar el día de hoy, sabiendo que vamos a darle continuidad a nuestro estudio. Recordemos también que estamos orando por nuestro hermano Vicente Hernández. Recuerden ustedes que está en el hospital. Queremos también rogar a nuestro Dios a través de este medio, deseando de que el Señor, si es su voluntad, que le restablezca, que le ayude, a toda su familia también, que sea apoyada y cobijada por nuestra amada iglesia. Y sabiendo todo esto, bueno, pues es mucho lo que vamos a decir el día de hoy respecto a este asunto de cómo es que como iglesia a veces nosotros tenemos que apoyar en lo espiritual, en oración, en estar en comunión con los hermanos, en aquellas familias que tienen necesidad, y cuántas cosas que se pueden dar a través del tiempo, y que pues siempre la iglesia está para ayudar y apoyar a todos aquellos que tienen necesidad, y sobre todo que han sido redimidos en la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Creo yo que es grato el poder saber que pertenecemos a una enorme familia, en donde cada vez que alguien pueda tener alguna necesidad, pues siempre hay apoyo de todas las familias reunidas en la iglesia. Y bueno, es hoy de eso mismo vamos a estar hablando a través de nuestro estudio el día de hoy. Así que, mis queridos hermanos, sin más, quiero iniciar diciéndoles que ya la semana pasada habíamos comentado respecto a que el tomar la cena del Señor representaba la unidad de la iglesia y la comunión con el Señor. Habíamos hablado precisamente de los versos 15 y 16 de la primera carta del apóstol Pablo a los de Corinto, ¿sí? Ahí en el capítulo 10, versos 15 y 16, ya hoy les acabamos de mandar el bosquejo, hoy es los versos 17 y 18, y bueno, habíamos hablado precisamente la semana pasada de esta copa de la bendición, que habla el verso número 16, en donde menciona la copa de bendición que bendecimos. No es la copa, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Bueno, decíamos que en la antigüedad esta copa era la tercera copa de vino que se tenía que beber en una celebración, siempre que se daban la Pascua judía. Pero también era la cuarta o la final, en donde las familias agradecían a Dios por todas las bendiciones, misericordias, bondades, promesas que había cumplido en sus vidas. Y bueno, por ello es que, como habíamos hablado al inicio, hoy tenemos nuestro estudio que ahí tiene y lleva como título: En Cristo somos un cuerpo. Me voy a permitir leer los versos 17 al 18. Y dice así la Escritura: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Vamos a poner en manos de nuestro Dios este tiempo, orando, clamando a nuestro Dios para que Él dirija nuestra reunión y que sea de edificación para nuestras vidas este estudio, mis hermanos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta enorme oportunidad que tú nos otorgas de poder estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos bien que tú desde los cielos y en lo profundo de nuestro corazón, Señor, nos muestras y nos indicas el camino por el cual debemos de andar. Y sobre todo también, Padre, queremos agradecerte pues la edificación que haces a través de tu palabra en nuestro corazón. En tus manos depositamos este tiempo, rogando que tú obres a través de tu santa y bendita voluntad, y que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado y glorificado. Es nuestro deseo, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, allí en el verso 17, ahí precisamente en la traducción Nueva Versión Internacional, yo quise sacar esta versión nada más en el verso 17, porque
dice así, y se escucha un poquito confuso, dice, al haber un solo pan, nosotros, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo, porque todos participamos de aquella única pieza de pan. Lógicamente, la única pieza de pan de la que está hablando, habla del pan de vida que es mi Señor y Salvador Jesucristo. O dicho de otra forma, la hogaza de pan, ¿sí?, que nosotros partimos y que participamos cuando celebramos la cena del Señor es una sola. Y esta hogaza no solamente representa precisamente el cuerpo de mi Señor Jesucristo como persona, sino también representa la comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, pudiéramos decir que como creyentes, nosotros participamos del pan. Y al momento de participar del pan, al momento de entrar nosotros en esa comunión con mi Señor Jesucristo, entramos en una koinonía. Esta koinonía, que es una palabra griega que significa tener en común todas las cosas, es porque nosotros hemos sido y tenemos en común muchas cosas con otras personas que han recibido a Jesucristo en su corazón por fe, que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados, que hemos alcanzado la gloria eterna de poder ser salvos, y todo este paquete de acciones y de tener en común, bueno, esto nos hace participar de una misma koinonía con la persona de Jesucristo. Entonces se pudiera decir que cada uno de nosotros, cuando participamos de comer juntos del pan, de participar de la cena del Señor, entramos en un vínculo de fusión y de amor con mi Señor Jesucristo. Y cuando hablo de fusión, estamos prácticamente entrando a lo que dice claramente Gálatas 2:20, en donde menciona que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, y lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto refiere a algo importante, que nosotros cuando participamos de comer juntos, entramos en este vínculo, y esto significa que cada persona que recibe con fe el pan y el vino de la mesa del Señor, ¿sí?, reaviva en un momento dado el recuerdo de Jesús que llevó a cabo a través de la cruz del Calvario, y los motivos que tuvo en amor para ser crucificado, en obediencia a nuestro Dios, para que nosotros alcanzáramos la salvación. Entonces, pudiéramos decir que al momento de estar participando de los elementos, mostramos este vínculo espiritual por fe que tenemos con nuestro Señor, que también estamos unidos con Él a través de la fe, y que esta obra redentora de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ha provocado que nosotros estemos en koinonía y que participemos y que seamos genuinamente parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Pero tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo se conforma este cuerpo? ¿Sí? ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué ha sido la iglesia? ¿Quiénes son los que la conforman? ¿Son personas de un nivel, de un estrato social? ¿Son personas que conforman una sola religión? ¿Son conformas? ¿Qué es lo que conforma verdaderamente este cuerpo? Bueno, la iglesia de Corinto, y hablando de esto precisamente, estaba compuesta por gentiles, sí, que habían llegado a ser creyentes, o sea, que habían sido mundanos, que había gente del mundo, y que ahora ya estaba participando, ¿sí?, de las promesas de Dios a través de la fe. Pero también había sido conformada por judíos convertidos a la fe cristiana. Y todo este grupo de alguna forma conformaba la iglesia, de tal manera que Pablo podía decir que aunque eran muchos y de distintas formas, nacionalidades y de culturas, bueno, todos participaban de un mismo cuerpo. Entonces, se pudiera decir que en la iglesia no existen precisamente las barreras económicas.
Tampoco existen las diferencias de color de piel, que sean unos chaparros, altos, otros morenos, otros güeros, otros que tengan ojos claros, otros que tengan ojos negros. No hay ese tipo de diferencias culturales y tampoco hay diferencias en las clases sociales, porque todos de alguna forma participan del mismo cuerpo que es Jesucristo. Y entonces al participar juntos ellos, al participar juntos del pan, de esa unidad que tenían con Jesucristo, estaban mostrando que la comunión con Cristo era totalmente horizontal, o sea, que todos eran iguales delante de Dios y que no había ninguna diferencia entre ellos. Eso es lo que hace la iglesia de mi Señor Jesucristo. Cuando tú entras a la atmósfera espiritual llamada iglesia de Jesús, tú dejas a un lado tu soberbia, tú dejas a un lado tu cuestión económico, tú dejas a un lado tu capacidad, tu alto nivel de IQ, todos tus títulos que tuvieras en un momento dado, dados por el mundo, ¿sí? Y entonces entras en una comunión en donde todos prácticamente somos iguales delante de nuestro Dios. Esto es lo que dignificaba la iglesia primitiva. Mira, te voy a mostrar exactamente lo que dice Hechos 2, ¿sí? En el verso 46-47 dice la escritura así, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 46-47, y perseveraban unánimes, o sea que todos estaban en un mismo sentir, cada día en el templo, o sea, vinculados en una misma atmósfera espiritual, partiendo el pan, ¿sí?, en las casas, o sea que había una comunión estrecha entre familias también. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, o sea, no había ninguna altivez, no había diferencias, no había problemas, no había enemistades, no había roces, no había ninguna circunstancia que provocara la diferencia entre unos y otros. Al contrario, había un vínculo de amor en fusión porque eran ellos de un mismo sentir, porque eran cristianos y todos al momento de estar en comunión tenían esa coinonía de que tenían muchas cosas en común. Y dice el verso 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. O sea que aquí no solamente ellos podían tener comunión con el Señor y alababan al Señor, sino que eran bien vistos por el pueblo o por aquellos que no eran precisamente creyentes. Y al momento de tener el favor del pueblo, ellos en un momento dado aceptaban, ¿sí?, que se alabara a Dios y que en su momento fuera atractiva la iglesia para aquellos que estaban escuchando, o porque veían que existía un buen vínculo y sobre todas las cosas había un amor entre el pueblo de Dios. Y dice aquí, por ello es que dice en el verso 47, en la segunda parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que la comunión que había permeaba prácticamente en toda la comunidad, y esto provocaba que fueran contagiados para decir, caray, este amor que viven estos hombres, este amor que tienen en estas familias, yo también lo quiero vivir. Y esto era porque el Señor iba añadiendo a su iglesia aquellas familias que no conocían del Señor, pero el buen testimonio que estaban dando los cristianos, esto estaba provocando que el Señor siguiera añadiendo a su iglesia más y más personas al cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Ahí mismo, mis amados hermanos, tenemos otra pregunta. ¿Por qué participamos como cuerpo del pan? ¿Cuál es la intención de participar? ¿Sí? Bueno, Pablo aquí está diciendo, siendo un solo pan y todos participamos de aquel mismo pan, si ven ustedes, son dos frases y que aquí llevan un mismo significado, un solo pan, o sea, una sola pieza de pan. Se puede decir que el día de la cena de mi Señor, sí, cuando estaba ahí con sus apóstoles, Él estaba entregando una pieza de pan, no estaba entregando distintas partes, sí, de lo que representa hoy la cena del Señor, que se entregan partes de galletitas o de algo que es un símbolo de la cena del Señor, ¿sí?, y que simboliza el cuerpo de mi Señor Jesucristo. En ese entonces nada más entregaban una sola pieza de pan. Entonces se puede decir que al reunirnos nosotros en comunión, ¿sí?, como creyentes para adorar
al Dios Altísimo. Los creyentes son invitados a la mesa del Señor. Comen ellos el pan, beben de la copa y así experimentan la comunión con Cristo, que es su anfitrión. ¿Por qué digo su anfitrión? Si ustedes van a Mateo 26, en el verso 26 al 28, dice así la Escritura: y mientras comían todos, ¿sí? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta manera de reunirse, esta solemne ceremonia, este momento glorioso que mi Señor Jesucristo estaba permitiendo y le estaba otorgando a los apóstoles, era darles el privilegio de estar en comunión con Él, pero sobre todo el estar todos en paz, el estar todos perdonados. Y a través de la sangre de mi Señor Jesucristo, esto llevaba al vínculo de que todos ellos estaban totalmente asociados en una comunión estrecha con la persona de mi Señor Jesucristo. Y yo te puedo preguntar, a veces hay ocasiones en que uno no invita a cualquier persona a su casa. Uno invita a comer o a cenar o a desayunar a personas que tú amas. Y mi Señor Jesucristo estaba invitando a personas que Él amaba, que Él había escogido. Así que a través de que nosotros podemos, en un momento dado, tomar la cena del Señor, es porque en ese momento hemos sido escogidos para participar de la mesa del Señor, ¿sí? Participar de los elementos, entrar en comunión, participar de esa coinonía y decididamente recordar también los méritos de Jesús en la cruz. Por ello es que se dice: Maranata, Cristo viene, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir más allá de esto? Esta comunión también es un elemento vital, mis queridos hermanos, en la vida de toda la congregación. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que si en un momento dado nosotros pudiéramos tener algún problema, algún roce con alguien, en ese momento y antes de tomar la cena del Señor, nosotros tenemos que pedir perdón y otorgarlo. En ese momento tenemos nosotros que estar a cuentas con todo. Es el momento en donde nosotros tenemos que estar en unanimidad, en unidad, a través del Espíritu de Dios. ¿Y esto por qué? Porque produce en un momento dado un amor, ¿sí?, que si bien el mundo no lo tiene, dentro del vínculo de familias que habitan dentro de la iglesia de Jesucristo, esto ayuda a que cada uno de nosotros podamos demostrar el amor que está muy dentro y profundo de nuestro corazón y participárselos a aquellas personas que abrazamos, a aquellas personas que saludamos con la mano, a aquellas personas que le damos la bienvenida en la iglesia. Bueno, ahorita por la cuestión del COVID, bueno, pues no se puede hacer gran cosa, ¿verdad? Solamente a la distancia, pero esto es también como es que podemos decir nosotros que aquí es donde pudiéramos pensar que ¿qué es lo que en un momento dado produce, ¿sí?, el estar en el cuerpo de Cristo? Bueno, produce comunión. Y es otra pregunta que nos lleva aquí. ¿Qué produce el ser parte del cuerpo? ¿Qué produce el ser parte del cuerpo de mi Señor Jesucristo? Bueno, cualquier persona que en un momento dado pudiera tener algún problema, ¿sí? Quiero decirte que cuando tú entras al vínculo de la fe y estando dentro de una iglesia cristiana, no estás solo. ¿Por qué no estás solo? Porque siempre vas a recibir el auxilio, el apoyo, ¿sí?, del resto de los creyentes. Es cuando uno recibe la cobija, recibe el aliento, recibe precisamente esas palabras de amor y de consuelo cuando uno llega a las puertas de la iglesia desconsolado, desprovisto de amor, de que a lo mejor fuiste abandonado por tu familia, a lo mejor vienes enclaustrado y también en un momento dado prisionero de algún pecado, de algún vicio. Bueno, la comunión entre hermanos nos fortalece y nos ayuda a que
pues todos, como en la iglesia primitiva, los creyentes se reunían para tener comunión, y el hecho de tener comunión, estar en oración, bueno, esto nos ayuda a que nosotros podamos ser fortalecidos y que las cargas de unos por otros, ¿sí?, sean ligeras de llevar, ¿sí? Entonces, ve exactamente cómo menciona la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, en el verso 42, menciona algo importante, cómo es que todas las personas que estaban vinculadas a la iglesia hacían 4 cosas muy importantes. La primera, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es esto? Estaban constantemente doctrinándose. Estaban buscando constantemente aprender y madurar de la fe de mi Señor Jesucristo, ¿sí? Estaban buscando ser instruidos y tener comunión unos con otros. Otra cosa, también dice aquí el verso 42, en la comunión unos con otros. O sea, ¿sabes una cosa? Tengo este problema, ¿sí? Fíjate que yo quiero que ores por mí. Yo deseo que tú estés en comunión. Tengo este tipo de problemas. Puedes orar por mí, mi hermano. Fíjate que estoy pasando por una tribulación, estoy pasando por este problema muy difícil. Yo sé que a lo mejor tú no lo has pasado, pero yo te ruego que tú estés orando por mí. Y esto ayuda para que nosotros nos sintamos verdaderamente fortalecidos, que no estamos solos y que tenemos una grande familia. El cuerpo de Cristo está en pro de ayudar a todas aquellas familias que necesitan. Hoy pudiéramos darnos cuenta de que, por ejemplo, nuestra amada iglesia está ofrendando, ¿sí?, esas despensas necesarias para las familias por las cuales no pueden trabajar. Entonces, como todos tienen que estar encerrados, bueno, la iglesia está otorgando esta bendición. La iglesia está otorgando la bendición de poder saber si alguien está enfermo. Pudieran también estar orando por aquellas personas que tienen necesidad. Y todo esto ayuda a que la iglesia, entonces, produzca todo este tipo de acciones de amor que solamente a través del Espíritu de Dios, a través del cuerpo de mi Señor Jesucristo, se pueden desarrollar. Y otras cosas que se dan aquí es que dice, en el partimiento del pan, ¿sí?, a lo que estamos refiriendo, y en las oraciones. Por ello es que es tan importante lo que dice Lucas aquí en este libro de los Hechos, que se pudiera decir que habla precisamente de una condición económica de todos los miembros de la iglesia, ¿sí? En el capítulo 4 de este libro de los Hechos, en los versos 34 y 35, habla de cuestiones muy importantes y álgidas, tal vez hasta delicadas, tú pudieras decir, qué es lo que sucedía con esta iglesia primitiva. Y sin embargo, todos de alguna forma estaban en una posición de igualdad. Todos tenían una posición de entregar, ofrendar, darse, desprenderse de aquello que algunos otros tenían necesidad. Y bueno, dice el verso 34 y 35 de aquí del libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice así la Escritura: así que no había entre ellos ningún necesitado. O sea, ¿qué significa? Que todos tenían de común acuerdo saber y enterarse en qué posición económica había entre cada uno de ellos, si tenían alguna enfermedad, si tenían algún problema económico, si estaban padeciendo hambre. Todo esto lo tenían vinculado en la iglesia, y esto era maravilloso y puede ser maravilloso en cualquier iglesia. Es una pena que a veces hay iglesias que son miles y cientos y se jactan de ser miles y cientos en esas iglesias, pero desgraciadamente no se conocen unos a otros. No pueden en un momento dado tener comunión entre todos, ¿sí? Esto es una grande ventaja que tienen las iglesias pequeñas, y de hecho la Escritura no habla de iglesias magnas, de miles y de cientos. Si bien se habían convertido miles al principio, en los tiempos de Pentecostés, las iglesias empezaron a desarrollarse en casas. Y esto es lo que está provocando también, ¿sí?, el hecho de estar en esta condición, que cada casa se puede decir que se empieza a desarrollar como una pequeña iglesia, o como un núcleo familiar en donde podemos nosotros participar de la buena comunión en Cristo. Así que con todo esto yo quiero decirte que el ser parte del cuerpo, el tener comunión, ¿sí?, con mi Señor Jesucristo, trae un sinnúmero de bendiciones materiales y espirituales que en un momento dado nosotros, ¿sí?, pudiéramos tener y alcanzar a través de pertenecer a la iglesia de mi Señor Jesucristo. Dice
ahí el verso número 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso es lo que está haciendo la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que hace las despensas. El problema de la necesidad. No, ahí necesidad. Eso es una muestra del amor de Dios. Es una muestra verdadera, ¿sí? De lo que, cómo es que las personas que tienen pueden desprenderse, ofrendan para aquellos que no tienen y dan de alguna forma una despensa para aquellos que tienen necesidad, ¿sí? Y bien, ahí podríamos también hacernos otra pregunta. Esto más bien es una afirmación: ser parte del cuerpo de Cristo nos aleja de lo pagano. Fíjense bien cómo es que el participar de los elementos de la cena del Señor, en un momento dado nos descarta a cualquier miembro de la iglesia. Cuando nosotros estamos en una estrecha comunión con el Señor, si alguien pudiera tener alguna inclinación hacia el pecado, bueno, la misma comunión entre hermanos ayuda a que la persona no esté pensando cosas deshonestas, que la persona no caiga en la corrupción de su pecado, en que la persona no esté fallando y errando en hacer cosas que no dignifican el nombre del Señor, por el contrario, que son abominables a Él mismo. Entonces, se pudiera decir que aquí el apóstol Pablo está mencionando y pone en jaque a unos corintios que si en un momento dado ellos estaban participando e iban a participar como participan de alguna forma en el capítulo 11, y ya en versos subsecuentes nos vamos a estar viendo esto. Él les está diciendo que cada persona que tenga la comunión con el Señor y que participe en los elementos de la cena no tiene por qué tener una inclinación hacia el pecado o ser atraído o seducida a meterse a alguna actividad errónea que falle, que cause en un momento dado el inclinarse a ser provocado a pecar y que todo lo que haga sea abominable a los ojos de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, Pablo está subrayando aquí que como creyentes somos afortunados y privilegiados de participar de esta mesa. Entonces, aquí se puede decir que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, el hecho que tú pertenezcas al cristianismo es totalmente antagónico, ¿sí?, a estar directamente al paganismo. Entonces se pudiera decir que nosotros hasta el día de hoy no tenemos por qué participar de una festividad errónea, y Pablo de alguna forma se lo pone en este momento de esta forma. Ustedes, como decir, ¿debemos de participar de las fiestas paganas o debemos de participar de la cena del Señor? Dicho de otra forma, el domingo, ¿qué vas a hacer? ¿El domingo te vas a congregar o vas a ver otra cosa diferente a no buscar a Dios de todo tu corazón? Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, aquel que verdaderamente tenga un vínculo con el Señor, aquel que esté constantemente, ¿sí?, celebrando la cena del Señor, esto le va a ayudar a ser fortalecido, a no fallar, a no caer, a no errar, a no tropezar. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado y glorificado y que en todo tiempo viva la santidad que Dios demanda de nuestras vidas. El verso 18, mis queridos hermanos, dice así: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Pablo hace una pregunta irónica y en un momento dado le está hablando a un Israel que carece de una condición espiritual al tener una naturaleza pecaminosa, y que al no buscar a Dios y que más bien gustaban de participar de la mesa de los ídolos, tenían una mente corrompida, tenían una mente que les llevaba a constantemente estar fallando, a no dar en el blanco, a pecar. Miren cómo dice la epístola a los Romanos en el capítulo número 8, en el verso número 5, dice la escritura así. En Romanos, la epístola de los Romanos del apóstol Pablo, en el capítulo 8, verso 5, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿sí? Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí prácticamente le está mostrando lo que Dios en un momento dado les muestra y les da como privilegio de participar de la cena del Señor. Pero es más drástico en el verso número 7 cuando dice, pero por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto hablando de que para muchas personas es muy sencillo decir, hoy voy a una fiesta mundana, mañana me voy a congregar. Hoy me voy a echar unos tragos, mañana voy a tomar la cena del Señor. Hoy voy a cantar en el mundo y voy a cantar ranchero y mañana voy a cantar también, ¿sí? Alabanzas para el Señor. Aquí dice, y es muy claro la Escritura, y nuestro Dios es intolerante a todo esto y nos muestra verdaderamente que no podemos ser tibios, que necesitamos ser verdaderamente calientes y debemos estar calientitos en el Señor. ¿Por qué? Porque como dice este mismo verso, mirad a Israel según la carne. Es como decir el apóstol Pablo, dice, recuerden los ejemplos que les di, como ya habíamos hablado de los versos 6 al 10, en donde él prácticamente les mostraba lo que no deberían de hacer desde el verso 6 en este mismo capítulo 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, ni forniquemos, dice el verso 8, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, ¿sí? Y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto habla precisamente el apóstol Pablo, mostrando verdaderamente que ellos, como ya hablamos también en el verso 15, que deberían de emitir un juicio por sí mismos y que ellos mismos a partir de este momento debían de sopesar a qué festividades deberían de asistir, a un templo pagano o a celebrar la cena del Señor. Si deberían de hacer cosas honrosas, dignas, ¿sí? Para dignificar y exaltar el nombre de nuestro Dios o hacerse a un lado. Esto lo decía el apóstol Pablo por una sencilla razón. ¿Por qué lo hacía el apóstol Pablo? Bueno, en la antigüedad y sobre todo al escribir esta carta a los Corintios, el culto judío, se puede decir que cuando estaba escribiendo el apóstol Pablo esta carta, el culto judío se seguía practicando en el templo. O sea que ellos seguían llevando su carne sacrificada directamente al templo y posteriormente, después de esto, comían de esta carne. Entonces, aquí hay algo importante que nosotros debemos enterarnos, que el apóstol Pablo le llama la atención directamente a los sacerdotes y levitas que comían carne sacrificada en el altar y que les daba lo mismo comer en un momento dado, comer de cosas inmundas que comer de cosas santas, ¿sí? Y le habla a los líderes de esa época, pero esos líderes de esa época permeaban su conducta para los judíos y que en un momento dado también los judíos hacían lo mismo, porque el mejor ejemplo que puede tener cualquier persona que aprende de Jesucristo, pues es sus propios líderes. Entonces, los líderes tenían que vivir en una manera bastante pulcra, santa, honesta, radicalmente pura. ¿Para qué? Para que entonces aquellos judíos, aquellos cristianos del primer siglo pudieran también sentir que el ejemplo que ellos estaban obteniendo de estos hombres líderes era también el ejemplo de mi Señor Jesucristo, y ellos también tenían que seguir ese mismo ejemplo, como lo dice según de Timoteo 2:2, lo que has escuchado de mí ante muchos testigos de tú y enseña a otros. Así lo dice la Escritura. Entonces se pudiera decir que a veces las comidas, sí, que hacían en el mismo templo se habían vuelto de los sacrificios que estaban haciendo de los animales,
se convertían en unos sacrificios de comunidades o de una comida mundana, se puede decir, y esto no dignificaba el nombre de Dios. En otra versión, en este mismo verso, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. En otra versión, leemos que dice, no participan en el altar todos los que comen de los sacrificios. Pablo les hace aquí otra pregunta. Y Pablo lo único que hace aquí es tratar de que esta pregunta lleve una respuesta afirmativa. Esta pregunta le apunta a los sacerdotes que no solamente comían, sino también servían dentro del altar. Y entonces la gente estaba contaminada de esto mismo. Y la pregunta que en un momento dado está llevando a cabo el apóstol Pablo es también haciéndole recordar que en su momento Israel daba culto al becerro de oro. Aarón había edificado un altar y anunció en un momento dado que al día siguiente iban a exaltar el nombre del Señor. Ellos estaban en el desierto al pie del monte y estaban esperando precisamente que bajara Moisés del monte. Cuando estaban esperando que bajara Moisés, se desesperaron y ellos empezaron a hacer un sinfín de cosas. Miren, vayan ustedes ahí a Éxodo 32. En Éxodo 32 dice la escritura, ahí en el verso número 3, dice la escritura, entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro y tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto era prácticamente abominación para el Dios de los cielos. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, un día celebraban al dios Dagón, otro día celebraban a Jehová. Imagínense qué congruencia o qué incongruencia pudiera haber entre lo santo y las tinieblas. Imagínense ustedes si esto verdaderamente dignificaba el nombre de Dios. Y dice el verso 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esto es lo que muchas personas el día de hoy hacen, que un día participan en el mundo y el día del Señor, sí, ahora sí que van a alabar y glorificar a Dios. Esto se puede decir en un ejemplo muy sencillo. En la semana se ponen la máscara de Blue Demon y el día domingo se ponen la máscara del Santo. Y entonces, ¿qué sucedía con todo esto, mis hermanos? Se puede decir que trajo la ira del Señor, ¿sí?, sobre todo su pueblo. Pero aquí también hacemos otra afirmación. Esto le sucedió al pueblo de Israel. Pero no es necesario que suceda con nosotros. ¿Por qué? Porque ser parte del cuerpo de mi Señor Jesucristo, ser parte del cuerpo de la iglesia, te aleja de la ira de Dios. Los israelitas habían participado de algo importante. ¿De qué? De sacrificar a un ídolo. No al Dios de los cielos. Habían adorado, sí, al becerro de oro. Cuando ellos comieron del sacrificio, ellos rompieron de alguna forma los votos, ¿sí?, que Dios, con un amor entrañable y como haber sido el pueblo escogido, los estaba llevando a través del desierto, pero ellos no le dieron precisamente la calidad de honor, de santidad, y sobre todo estaban valorando quién era el Dios de los cielos. Y ellos habían abandonado a Jehová, al Señor, al que les había librado de todas las enfermedades, el que les había dado de comer a lo largo de mucho tiempo y a lo largo de 40 años. Ellos habían abandonado la bendición y las promesas que Dios mismo les había otorgado a través del tiempo, que los había liberado de aquel pueblo egipcio que los había oprimido. Y hoy yo te puedo decir, Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Nos ha liberado en muchas cosas, pero en ocasiones muchos de nosotros nos olvidamos de quién es el Dios de los cielos. Nos olvidamos a lo largo de la semana de adorar, de glorificar, de exaltar su nombre, de estar en comunión, de orar a nuestro Dios pidiéndole perdón por nuestros pecados. Nos olvidamos de leer la Escritura. Nos olvidamos sencillamente de poderla cotejar, de abrir sus hojas,
de ver de que no es solamente un libro, sino es verdaderamente la palabra de Dios, lo profundo del corazón de Dios, lo profundo del corazón divino de ese Dios de los cielos ha venido a nuestra vida para que nosotros podamos entender y aceptar que su voluntad, el haber sido escogidos por Él para ser bendición a otros y para alcanzar un lugar en el reino de los cielos, no es obra de la casualidad, sino ha sido obra de Dios. Así que se puede decir que a través de este tiempo, ¿sí?, Dios había obrado. Y aquí mismo Dios iba a descargar su ira sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por haber adorado a un Dios y que ellos mismos habían dicho, estos son tus dioses, pueblo de Israel. Vean ustedes qué es lo que dice aquí adelante en los versos, en el capítulo 32 de Éxodo, en el verso número 11. Y dice así el Señor: entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste desde la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo mal? Los sacó para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, sí, de Israel, de tus siervos, y de los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos y daré a vuestra descendencia toda esta tierra, sí, de que han hablado y la tomarán por heredad. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El arrepentirse, ¿sí?, de Dios no es que se haya equivocado y que haya tomado una decisión. El arrepentirse es que había cambiado de decisión y que por amor sencillamente los había perdonado. Esa es la gracia que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Hoy podemos tener la gracia de vivir, ¿sí?, a pesar de que nos hemos olvidado en ocasiones de Dios, a pesar de que no leemos Escritura, a pesar de que a veces no oramos en el alimento, a pesar de que no le damos gracias a Dios por el nuevo día que Dios nos da, a pesar de que no nos hemos contaminado del COVID-19, a pesar de que no estamos enfermos, a pesar que vivimos en familia, que estamos encerrados, a pesar de eso, Dios sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Por ello es que hoy es un buen día para darle la gloria a Dios. Y pudiéramos decir que no por ser fatalistas, ¿sí?, no porque llegue la ira de Dios y llegue fuego del cielo sobre nosotros, sino que solamente el hecho de estar vivos ya es una grande misericordia de parte del Señor para cada uno de nosotros, que estamos vivos, que le podemos alabar, que podemos glorificar y que podemos leer de su palabra. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Voy a orar y después de ahí nos despediremos. Amén. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra. En tus manos la depositamos rogando, Padre, para que tú bendigas a tu pueblo. Aquellos, Señor Dios, que pues han caído, han fallado, han caído en pecado, te rogamos, bendito Padre Celestial, que tú perdones de sus pecados. Que tú les ayudes, Señor Dios, a enderezar el camino, que vengan a tus pies, que te reciban en su corazón y que glorifiquen el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.